que nos vamos a exponer es la avería de reparación de PC. Lo vamos a realizar en dos tipos de computador, un computador portátil y un computador de escritorio, para el cual lo vamos a realizar de esta manera con el fin de ampliar los conocimientos en el caso que requieran de una reparación y mantenimiento de PC. También les vamos a explicar un poco más de cómo llevar un mantenimiento correctivo de los chips de ambos computadores. Las computadoras, como cualquier otro artefacto electrónico, alguna vez pueden llegar a necesitar una reparación. Ya sea porque ha ocurrido alguna fatiga de material, cosa bastante común, o un sobrecalentamiento. Sea cual sea el hecho, la reparación de computadoras es algo sumamente normal. Como primera consideración para realizar un mantenimiento correctivo de un computador, se debe seleccionar los materiales que se va a utilizar para esta labor. Entonces, aquí en la mesa podemos observar que disponemos de un mandil. Además de eso, tenemos un multímetro digital, el cual nos va a permitir realizar la medición sea de voltaje, de ohmios, de corriente al interior de un computador. Es importante utilizar el multímetro digital, ya que en sí un computador es un circuito electrónico que abarca distintos componentes. Entonces, con esto nosotros podemos verificar y detectar en qué parte se está produciendo o generando un daño. Además, debemos de desarmar el computador. Entonces, vamos a hacer uso de destornilladores pequeños. Además, podemos utilizar llaves hexagonales, ya que muchas veces los computadores tienen este tipo de tornillos. Es importante que nosotros, al momento en que estemos retirando los tornillos de un computador, los vayamos ordenando con el fin de no equivocarnos después al momento de colocarlos. Entonces se puede utilizar estos pequeños contenedores, en los cuales los vamos a clasificar de acuerdo al tamaño que estos tengan. Como siguiente punto, nosotros aquí podemos observar que tenemos los guantes látex. Tenemos también las pinzas, como ustedes pueden observar aquí, tenemos los desarmadores que vienen en tipo estrella y planos. Bueno, aquí también, como pueden observar, tenemos el cautín con su respectivo portacautín. Utilizamos este portacautín debido a que al momento que estamos trabajando podemos realizar una quema. También tenemos la chupasuelda, la suelda y la pasta para poder soldar. Los guantes que pueden observar aquí es para realizar la soldadura. Estos guantes son especiales, así utilizamos el material adecuado para no tener quemaduras siguientes. Y tenemos aquí nuestra limpieza de partes internas del computador. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí un CPU perteneciente a una computadora de escritorio, en la cual nosotros hemos visto una avería, que es que al momento de encender el computador emite un pitido muy largo, y en la cual nosotros hemos deducido que es una falla o daño de la memoria RAM. En este momento vamos a proceder a sacar los tornillos del case. Una vez retirados los tornillos, procedemos a quitar la... Como la avería fue detectada en la memoria RAM, no es necesario que nosotros retiremos los componentes que tiene el computador, como el disco duro, el procesador o la fuente. Nos vamos directamente a la ranura, quitamos la seguridad que tiene la memoria RAM y procedemos a sacarla. Es recomendable aquí colocarnos los guantes látex para que de esta manera nosotros no dañemos los circuitos integrados que la misma contiene. Esta es la memoria RAM y le vamos a reemplazar por esta. Vamos a colocarla, la memoria RAM, de la siguiente manera. Y la ajustamos correctamente. Y así nosotros podemos ya ver que está colocada la memoria RAM, que está en perfecto estado. Las memorias RAM se pueden dañar por diferentes factores como energía estática, fallas de alimentación, polvo, calentamiento del procesador, entre otras. Tenemos un computador portátil el cual presenta el daño que al momento de encenderle no se detecta un disco duro. Entonces puede haber dos posibilidades para este daño.
La una, que el cable que conecta al disco duro con la tarjeta madre esté defectuoso, y el otro, que el disco duro en sí ya esté deteriorado. Entonces, vamos a revisar para ver cuál de estas dos posibilidades está dando en este computador. Antes de eso, vamos a revisar el daño que se genera. Vamos a encender el computador. Cuando el computador arranca, nos da la opción de entrar al setup, es decir, al menú de la BIOS. Aquí escogemos la segunda configuración y le asignamos como principal opción de arranque al disco duro, es decir, al ID, luego al floppy y finalmente al CD-ROM. Si el disco duro estuviese funcionando de manera correcta al momento de guardar los cambios, debería funcionar adecuadamente el computador, pero en este caso sucede lo contrario y nos aparece el mensaje de disco duro desconectado de la tarjeta madre. Entonces vamos a proceder a desarmar el computador para quitar el disco duro y el cable o bus que conecta a este con la tarjeta madre. Vamos a hacer uso de un destornillador pequeño de tipo estrella, ya que el tornillo que sostiene la tapa que protege el disco duro es de estas características. Entonces procedemos a retirarlo. Levantamos esta tapa y ya podemos ver el disco duro del computador. Se puede observar el bus que conecta a este con la tarjeta madre. Entonces lo vamos a retirar. Listo. Este es el bus del disco duro. Una vez que hayamos retirado el disco duro del computador, observamos que aquí se encuentra el bus o los cables que conectan a este con el computador, y en sí aquí está el disco duro. Como antes les manifestaba, puede darse el caso que esté dañado este componente o este componente. Aquí tenemos el disco duro que fue extraído de este computador, posiblemente esté defectuoso, y aquí tenemos otro en perfecto estado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar este disco dentro del computador para ver si es que el daño se soluciona. Para volver a ubicar el disco duro en el computador, debemos insertar de manera adecuada el conector en el disco duro. De igual manera, el conector que nos queda libre debemos insertarlo en la tarjeta madre. Una vez cambiado el disco duro defectuoso, encendemos el computador y observamos que arranca de manera correcta, quedando así solucionado el problema. Un disco duro, también conocido como disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Este dispositivo tiene la característica de almacenar una gran cantidad de información llegando hasta los terabytes. Este componente de almacenamiento puede averiarse por ciertas razones, por ejemplo, si se corta el suministro eléctrico mientras se está usando, también, por sobrecalentamiento debido a una mala ventilación, pero principalmente se daña por golpes o por mover el computador mientras se está usando. Un chip es un circuito integrado construido por un material semiconductor. Estos chips han sido revolucionarios en la computación y la electrónica en general, permitiendo que los computadores tengan un tamaño reducido. Dentro del computador existen diferentes chips como la memoria RAM, el microprocesador, la BIOS, entre otros. Mirando al exterior,